Hola, buenos días. Bienvenidos a este nuevo seminario de AgroSlab. Muchísimas gracias. Vamos a ver hoy concretamente el tema de los ecoregímenes. Los ecoregímenes que nos afectan en la PAC 2023-2027, en este periodo. Y bueno, pues vamos a comentar tanto un poquito la parte teórica, ahora apoyándome en este pequeño PowerPoint, como la parte también práctica a través de AgroSlab, cómo podemos registrar y justificar ciertos ecoregímenes. Con lo cual, pues bueno, empezamos y vamos a ver concretamente qué son los ecoregímenes en la PAC 2023-2027. Bueno, pues son intervenciones de ayudas directas destinadas a remunerar prácticas agrarias beneficiosas para el clima y medio ambiente. O sea, es un pago destinado a que los agricultores, ganaderos, pues, realicen prácticas beneficiosas. Se trata de pagos anuales por hectárea siempre que se apliquen determinadas prácticas ambientales que van más allá de los requisitos obligatorios de la condicionalidad reforzada. O sea, no es solo cumplir con la condicionalidad, con los requisitos ya obligatorios, sino que son eh, algunas prácticas que mejoran esta. Y este último punto, muy importante, el Real Decreto 1048/2022 establece que esta justificación se articula a través de los registros que forman parte del cuaderno de explotación. Ahora veremos también que con algunas excepciones, pero los ecoregímenes no solo es cuestión de realizarlos, sino que también tenemos que justificarlos a través de registros en el cuaderno de explotación. Bien, ¿qué tipos de prácticas incluyen los ecoregímenes? Pues las hemos enumerado en este caso: pastoreo extensivo, pastos húmedos y mediterráneos, islas de biodiversidad o siega sostenible, rotación de cultivos con especies mejorantes, siembra directa y agricultura de conservación, cubiertas vegetales vivas o inertes en cultivos leñosos y espacios de biodiversidad en tierras de cultivo, gestión de la lámina de agua en cultivos inundados. Este último punto, sobre todo para tema de arroz, de cultivos bajo el agua. Bien, pues aquí voy a hacer un pequeñito alto y si queréis, pues hablamos un poco en detalle de cada uno de estos puntos y cómo se deben de aplicar, ¿vale? Bueno, tenéis toda la normativa en el BOE y seguramente pues la habréis leído a lo mejor alguna vez y ahí está toda la información en el Real Decreto, en el artículo de ecoregímenes y, y bueno, pero vamos a detallar en este caso un poquito, porque además hay algunas excepciones que se aplican a través de las comunidades autónomas. Por tanto, pues bueno, no quiero entrar al detalle de la normativa porque también hay excepciones que dependen de las comunidades autónomas. Por ejemplo, pastoreo extensivo, que hay que registrar, pues hay que hacer un pastoreo si nos acogemos a este ecorégimen de al menos 120 días al año en recintos, en cultivos de pastos permanentes o pastos temporales. Deben realizarse eh, con una carga ganadera de entre 0,4 y 2 UGM por hectárea. O sea, no sirve poner cuatro ovejas aquí en una pradera porque no va a ser la carga ganadera suficiente para acogernos al ecorégimen y también una carga ganadera excesiva en esos pastos pues sería perjudicial para los mismos y por tanto pues tampoco va a ser el caso. ¿Eh? Si tenemos, si ese pastoreo se realiza a más de 10 kilómetros de la explotación ganadera, eh, esos, eh, esos registros hay que dejarlos anotados en el cuaderno de explotación. O sea, eso sí que nos solicitan una anotación en el cuaderno de explotación. Si es a más de 10 kilómetros de la propia explotación ganadera, donde se hace el pastoreo. Por tanto, pues hay que tener
en cuenta para cada ecorrégimen una serie de circunstancias. Isla de biodiversidad o siega sostenible, pues por ejemplo la siega sostenible eh, realmente es para explotaciones ganaderas que hacen siega y explotaciones que pueden ser de ovino, bovino, caprino o equino. Entonces, cuando nos acogemos a el ecorrégimen de siega sostenible, vamos a poder hacer en función de la altura a la que tenemos nuestras normalmente praderas, si estamos a más o menos de 300 metros de altitud, pues vamos a poder hacer a menos de 300 metros hasta 3 cortes al año, 3 siegas, y a más de 300 metros de altura nos permitirían 2 cortes. Estos cortes, entre junio, julio y agosto, en esos 3 meses, digamos, de verano, junio, julio y agosto, tendríamos que dejar 60 días consecutivos eh, sin segar, sin hacer un corte. ¿Vale? Por ejemplo, siega sostenible sería este caso. Rotación de cultivos con especies mejorantes, por ejemplo, este es un caso claro en el que pues no hay que hacer una anotación en el cuaderno. Nosotros tenemos unos cultivos en la PAC, al año siguiente hacemos rotación, pues en la PAC ya queda reflejada esa rotación y no es necesario hacer un apunte en el cuaderno donde dijésemos que hemos hecho una labor de rotación. O sea, no tendría tampoco mucho sentido, pero es algo que no es necesario apuntar. ¿Vale? Siembra directa, agricultura de conservación, lo mismo. Cubiertas vegetales vivas o inertes en cultivos leñosos, pues eso sí que es necesario anotar en el cuaderno. En nuestro cuaderno deberíamos de anotar cuándo se ha hecho el establecimiento de la cubierta, viva o inerte, de restos de poda, que habitualmente pues debe ser entre el 1 de octubre y el 31 de marzo, en esas fechas. Y durante esas fechas tenemos que mantener esa cubierta una serie de meses. No vale con establecerla y la quito dentro de 2 semanas. Pero esto, por ejemplo, es algo que se ha flexibilizado a nivel de comunidad autónoma. En algunas comunidades incluso he oído que han bajado a un solo mes el establecimiento de la cubierta. Solo es necesario tener un mes. Entonces ahí sí que, ya os digo, sí que hay que establecer la cubierta entre esas fechas, pero luego entre un mes, 4 meses, que es lo que más o menos solían pedir al principio, los 4 meses, pues bueno, ahora han flexibilizado y algunas comunidades pues han bajado ese espacio de tiempo e incluso en alguna comunidad con un solo mes es suficiente. La cubierta vegetal o la cubierta inerte de restos de poda debe de tener al menos 0,5 metros de anchura y debe de ocupar al menos el 40% de la anchura libre de copa. Eso también hay que tenerlo en cuenta. Y por último, espacios de biodiversidad en tierras de cultivo, que sería pues dejar islas de biodiversidad. Pueden ser charcas, pueden ser setos, pueden ser zonas no cosechadas, una zona de barbecho con cubierta vegetal. Bueno, pues esas islas de biodiversidad se pueden establecer en tierras de cultivo y pues tampoco necesitaríamos de una anotación en el cuaderno, pero sí que para cultivos bajo el agua, la gestión de lámina de agua en cultivos inundados, hay también la posibilidad de acogernos a este ecorégimen y en ese caso hay dos opciones para acogernos al ecorégimen de cultivos bajo el agua. Uno sería lo que acabamos de comentar, espacios de biodiversidad, dejar unas islas de biodiversidad de al menos un 3% de la superficie, de las hectáreas, o la otra opción es, si no dejamos ningún espacio de biodiversidad, si no dejamos esas zonas no cultivadas o en barbechos, o etcétera, pues tendríamos que realizar algunas de las prácticas que nos marcan en la normativa, en el artículo, que sería, por ejemplo, pues hacer secas intermitentes para los tratamientos, hacer una siembra en seco con una inundación posterior a 30-45 días, construir caballones para mejorar la distribución del riego, hacer nivelaciones anuales del terreno para mejorar también esa eficiencia del riego. Pues alguna de esas opciones tendríamos que realizar también en el caso de cultivos bajo el agua.
Entonces, eso también debería reflejarse en algún caso, por ejemplo, el tema de las secas o inundaciones, etcétera, tendríamos que reflejarlo en nuestro cuaderno de campo. Entonces, bueno, ya veis que cada uno de los ecoregímenes conlleva unas prácticas, una normativa detrás y que la mayoría de ellos pues, habría que, además, en el cuaderno especificarlo. Y ahora vamos a ir con la parte práctica para visualizar concretamente cómo podemos en AgroSlab registrar este apartado de ecoregímenes. Vamos a ver. Voy a entrar con mi usuario asesor, ¿vale? Aquí tendría todos los datos del dashboard, de asesor, para ver cómo vamos durante esta campaña y voy a buscar un agricultor, en este caso Luis López, y voy a la explotación de Luis López. A ver, ahora sí. Poco más maximizado. Ahí estaríamos, en la explotación de Luis López. Luis López tiene pues todas estos cultivos, tiene trigo, tiene un poquito de arroz, tiene viña, almendro, girasol, pastos de menos de 5 años. Bueno, pues aquí tenemos los tratamientos que ha hecho fitosanitarios, una serie de datos. Tendríamos un mapa con todas sus parcelas. Aquí veríamos dónde están ubicadas, todas las parcelas de Luis. Por aquí tiene una un poquito más alejada. Un momentito que se me ha ido ahí. He hecho clic donde no debía. Trigo blando, por aquí también. Aquí tenemos los almendros. Bueno, pues tenemos ciertas parcelas y Luis se va a coger a diferentes ecoregímenes. Pensad que cada agricultor, cada ganadero puede acogerse a varios ecoregímenes. Eso sí, una parcela no puede acogerse a diferentes ecoregímenes. Cuando tenemos una parcela ya con un ecorégimen, pues por ejemplo, en leñosos hemos establecido una cubierta vegetal, pues luego no podemos decir que hemos hecho un pastoreo en esos recintos de leñosos, ¿no? O sea, ya están para un ecorégimen, no pueden estar para otro. Vale, pues vamos a ir en AgroSlab. Yo creo que ya muchos o sois usuarios o habéis visto otros seminarios, os invito si no a verlos desde nuestra página web. Aquí tenéis, bueno, pues todos los menús de mapas, parcelas, tratamientos, fertilización, cosecha comercializada, lo más utilizado y luego un poquito más abajo otras opciones que ahora vamos a ver. Por ejemplo, aquí en parcelas, pues también nos serviría de cara a ecoregímenes a ver resúmenes por cultivo, pues quiero ver de trigo pues todo lo que tengo todas estas hectáreas de trigo triticale, vamos a poner trigo y así me filtrará, ¿vale? Que están todas en secano, las superficies, me puedo exportar a Excel todo el parcelario y hacer ahí mis cálculos también si quiero para el tema de corregímenes, sabiendo el ganado que tengo, pues lo que decíamos antes, para calcular la carga ganadera o cualquier otro dato. Bien, pues una vez que tengo ya claro a qué corregímenes me he solicitado, los podríamos desde aquí registrar en AgroSlab a través de la parte web de AgroSlab. También veremos luego al final cómo podemos hacerlo desde el propio móvil si os es más cómodo o si el agricultor pues le es más cómodo meterlo directamente cuando está en campo realizando esa labor de un establecimiento, una cubierta o de lo que realice o del propio pastoreo. Bien, pues aquí tenemos, como veis, los ecoregímenes numerados con la nomenclatura que se utiliza para ellos, el P1, pastoreo extensivo, P2, siega sostenible. Aquí veis que falta algunos, lo que decimos, hay algunos ecoregímenes que no es necesario hacer una anotación en nuestro cuaderno o una labor, por tanto, pues esos los hemos saltado. Cultivos bajo el agua, sobre todo, pues como decía, para arroces, cubiertas vegetales y cubiertas inertes de restos de poda, sobre todo. Entonces, vamos a ir viendo uno a uno cómo podemos registrarlos aquí en nuestro cuaderno, ¿vale? Vamos a ver el primero de pastoreo extensivo. Yo tengo ganado y me ha cogido también para este corrégimen y aquí ya veis no tengo nada.
pues bueno, le diríamos nuevo y le vamos a decir ese pastoreo en qué cultivo, en qué tierras lo hemos hecho de las que disponemos en nuestra explotación. Pues aquí tengo estos pastos, ¿vale? Vamos a decir que hemos realizado ese pastoreo. Como cualquier labor, nos aparecerán fechas que podemos indicar para decir cuándo hemos empezado o hemos registrado este tipo de labor de pastoreo. Y en este caso vamos a indicar la fecha de inicio del pastoreo y, como os decía, pues tienen que ser mínimo 120 días. A poner al año. Vamos a poner que sacamos ya a pastar el 2 de febrero nuestro ganado, 3 meses sería marzo, mayo, pues por aquí, pues vamos a decir el 10, hasta el 10 de mayo. Ya tenemos esos 120 días y aquí vamos a decirle qué especie animal. Pues nosotros tenemos ovino de carne. Tenemos, por ejemplo, 80 ovejas, ponemos aquí y código rega, pues vamos a poner que es este, 887. RG887. ¿Tengo un plan de pastoreo? Sí, lo podemos marcar. Pues aquí ponemos las fechas en las que hemos estado en esos pastos. Le vamos a indicar también, en este caso, en qué recintos. ¿Vale? Tengo dos recintos de pastos de menos de 5 años. Uno que tengo aquí nombrados, bueno, los dos están en el mismo municipio, el recinto 16 o el recinto 13. Vamos a marcar, en este caso, el recinto 16. Si queremos, lo podemos ver en el mapa. También desde la app esto se ve igual un poquito más visual. Y aquí tendríamos de los dos recintos de pastos el que hemos marcado donde van a estar las ovejas todos estos días que hemos puesto. Bien, pues ya estaría, podemos guardar. Aquí podemos, veis, marcar unas parcelas u otras, guardamos y ya estaría. Ya tenemos registrado el pastoreo extensivo que hemos realizado en esa parcela para ese ecorégimen. Veis que es bastante sencillo. Luego también nos dan un margen que si las parcelas entre sí tampoco están a 10, están a menos de 10 kilómetros, se pueden hacer grupos de parcelas. No tenemos por qué registrar cada parcela individualmente donde han estado, sino que podemos coger un grupo mientras no estén a 10 kilómetros, que hay para eso también en el mapa de AgroSlab podéis medir un área circular para saber si estamos o no fuera de ese rango y podríamos poner, como hemos visto ahí, si hubiésemos estado pastando en las dos parcelas porque están cerquita, pues marcar las dos a la vez. No hay que ir una a una, en estado 3 días, en estado un mes, sino que podríamos poner o un mes en una, un mes en otra, podríamos poner los 2 meses y marcar las dos parcelas a la vez. Vale, pues ya veis que es muy sencillo registrar un pastoreo donde han estado nuestro ganado pastando ciertos meses o ciertas semanas. Siega sostenible. Aquí lo que comentábamos, la siega sostenible, pues tenemos que realizarla también con unas limitaciones. Pues por ejemplo, lo que decíamos, a más de 300 metros de altitud solo vamos a poder hacer dos cortes y entre junio y agosto, junio, julio y agosto, pues debe haber 60 días consecutivos, al menos sin ningún corte. Bien, si nos acogemos a este ecorégimen, ¿qué hay que hacer? Pues ahora lo vamos a ver. Damos aquí a nuevo. Vamos a coger también los pastos, porque la otra parcela que hemos visto, si no la pastoreamos, la segamos y por eso vamos a realizar en este caso el ecorégimen de este modo. ¿Qué nos pide aquí? Pues como veis, fecha de primer corte, de segundo corte, perdón, y de tercer corte. En caso de que estemos a más de 300 metros de altitud, pues solamente deberíamos indicar estos dos cortes. Vamos a suponer que estamos a menos de 300 metros y este año hemos hecho tres cortes en este caso, ¿no? Pues por ejemplo, el primero lo hicimos el 4 de mayo, hace poquito. Vamos a suponer que ya estamos avanzado verano y hicimos un segundo corte en junio. Vamos a coger el viernes 12 de junio, se hizo un segundo corte. Ya estamos en junio.
O sea, deben pasar 60 días, 2 meses, julio, agosto, y vamos a suponer que el 18 de agosto hicimos otro corte. Como del 12 de junio al 18 de agosto ya han pasado esos 60 días, 6 días más, pues no hay problema. Lo podríamos realizar así. O sea, que con esto estaría bien. Si hacemos este año estos 3 cortes, pues sin ningún problema. Adicionalmente, podéis añadir si se ha hecho algún tipo de laboreo u otras labores y la labor de mantenimiento que se haya realizado. Aquí se podría indicar la labor de forma manual para que aparezca también en el cuadro. Bien, pues con esto indicamos los cortes y vamos a indicar en qué recintos. Si, por ejemplo, hacéis el primer corte, podéis meter aquí, indicar la fecha, indicar los recintos, guardarlo y cuando hagamos el segundo corte o el tercero, es cuestión de editar este corregimen y añadir esos cortes. Ahora lo vamos a ver. Vamos a dejar el último sin hacer. Recintos, pues vamos a coger el recinto, en este caso, el otro recinto que habíamos dicho, es este de pastos permanentes también, que está en azul, ¿vale? El de 17 hectáreas, y vamos a guardar. Vale, ya tengo metido este ecorégimen de siega sostenible. Si ahora lo modifico, porque me quedaba indicar el último corte, pues ahora, imaginar que ya estamos a final de agosto, hemos hecho ese corte, lo indicamos y lo guardamos. Y ya tenemos los 2 cortes que habíamos registrado anteriormente y el último. Vale, pues ya veis que tampoco es algo complicado el registrar la siega sostenible en Agroslab. ¿Qué más ecoregímenes vamos a poder indicar de cultivos bajo el agua? Fundamentalmente para quienes tengáis arroz. Y aquí le diríamos nuevo, como en todos los casos. Vamos a coger arroz, que tenemos por ahí alguna parcelita. Vale, ¿qué nos pide? Pues bueno, ya nos dice el tipo de labor es cultivo bajo el agua y aquí ya podemos indicar esas fechas que comentábamos antes para el tema de establecimiento de islas de biodiversidad o las labores para el ecorégimen de cultivos bajo el agua. Entonces aquí podemos indicar fechas de siembra en seco, pues por ejemplo, eh, vamos a coger la siembra en arroz, creo que más o menos andaría por aquí, final de marzo, ¿vale? Y aquí tendríamos, si luego a mitad de campaña hacemos fechas de seca para tratamientos, pues aquí tendríamos, por ejemplo, imaginaos que luego llega julio y hacemos una seca el día 20 para hacer un tratamiento. Aquí indicaríamos esa fecha o fecha de inundación que nos hablaba de que debía ser 30 a 45 días más tarde de la fecha de siembra en seco. O sea, aquí tendríamos que marcar en marzo, pues, vamos a poner el 30 de abril, ya serviría. Vale, pues ya tenemos las fechas que podemos indicar, no todas son obligatorias, pero ya podemos indicar la fecha de siembra en seco, la fecha de la inundación y si se hacen secas para tratamientos. Si no se hacen tratamientos, pues esta fecha, por ejemplo, no sería necesaria. Recintos, solo tengo un recinto de arroz, pues lo cogemos y guardamos. Ya tendríamos, como veis, el ecorégimen de cultivos bajo el agua registrado. ¿Qué más ecoregímenes tenemos disponibles para registrar en Agroslab? Cubiertas vegetales y de cubiertas inertes. Vamos a hacer de cubiertas vegetales en leñosos. Como en los otros casos, le diremos nuevo registro. En este caso, voy a establecer una cubierta vegetal en el viñedo, en la viña, y la cubierta vegetal puede ser espontánea o puede ser sembrada. Eso también hay que tenerlo en cuenta. Entonces, aquí que nos indica, como os decía, podemos marcar fechas de
de labor nuestras cuando lo hemos registrado a día de hoy, pero lo importante en este caso es la fecha del establecimiento de la cubierta. Como decíamos, debería estar entre 1 de octubre y 31 de marzo esa cubierta. Vamos a decir que en esta viña, que los trabajos ya cosechamos en septiembre, por ejemplo, del año pasado. A partir de ahí, la campaña, todo lo que vamos realizando es de cara a la campaña 2026. Vamos aquí y decimos que el día 11 de octubre hemos establecido esa cubierta vegetal. La anchura de la cubierta, pues vamos a poner que es de 0,4 metros, 40 centímetros. Hemos comentado que la anchura mínima de las cubiertas vegetales e inertes tiene que ser 0,5. Bueno, pues vamos a poner un poquito menos para que veáis cómo Agroslab nos avisaría si introducimos un dato que no corresponde. La anchura libre de copa vamos a poner que queda entre calles pues 1,1 metro, por ejemplo, exacto. Y aquí podemos indicar si se hace una labor superficial y luego también las anchuras, o sea, perdón, las cubiertas vegetales en el caso de que compitan por el agua de riego o de lluvia o por los nutrientes del suelo con el propio cultivo, pues también se pueden mantener. Se pueden mantener mediante siegas o desbrozados. Entonces aquí podemos indicar si esa cubierta, por ejemplo, pues va a crecer mucho y la vamos a mantener o no lo contemplábamos al principio, pero luego editamos y decimos sí, que la voy a desbrozar porque está creciendo mucho, pues podemos indicar eso, si se va a mantener mediante siega o desbrozado. En casos de parcelas con cierta pendiente o difícil acceso para maquinaria, nos permiten también mantenerla mediante pastoreo. Entonces podemos indicar varios tipos de mantenimiento de esa cubierta vegetal para que no se compita con los nutrientes con el cultivo. Bien, incluso, pues bueno, son cubiertas que no se deberían de tratar, pero si la comunidad autónoma determina que efectivamente, pues porque hay una plaga que se nos está yendo de las manos por cuestiones técnicas, nos pueden dar permiso para tratar esas cubiertas. Vale, aquí ya hemos indicado estos datos, vamos a decir en qué recintos hemos establecido esa cubierta vegetal, pues vamos a marcar los dos recintos que tengo de viñedo. Es que podemos marcar todos con un solo clic, aunque tengamos aquí 100 recintos, pues podemos marcar todos ellos. Y ahora guardamos. ¿Veis? Bueno, perdón, me he dejado también un pequeño dato. Aquí podemos indicar tipo de cobertura. Si sembrada, espontánea o en el caso de las inertes, inerte. Vamos a poner que es espontánea y vamos a guardar. ¿Qué nos dice el programa? El momento, vale. Si es alta o mantenimiento de la cubierta. Vamos a poner que es alta, que es cuando la estamos estableciendo, no manteniendo. Y ahora es cuando veis, nos avisa que tiene que ser mayor a 0,5 metros la anchura de la cubierta. Como hemos puesto 0,4, pues estaría mal. Y que además debe ocupar el 40% de la anchura libre de copa. Entonces nos avisa para que tengamos en cuenta ese dato. Vamos a poner ahora que la cubierta es de 0,6 metros y guardamos. Ahora ya no nos va a dar ningún tipo de error y aquí tenemos la fecha de establecimiento, 11 de octubre, cual estamos en los plazos correctos, la anchura de la cubierta 0,6, la anchura libre de copa de 1 metro y, pues bueno, si nos inspeccionan que esa cubierta está realizada, podéis hacer alguna foto, podéis para dejar también de alguna manera un documento gráfico, pero si veis una inspección, pues en función de la comunidad, como os digo, pues pueden exigir que esa cubierta esté ahí 1 mes, 2 meses o hasta incluso 4 meses, en función ya de cada comunidad. Vale, pues hemos establecido las cubiertas vegetales en el viñedo. Como Luis también se ha acogido al ecorégimen de cubiertas inertes de restos de poda en sus parcelas de almendro, pues vamos a ir
a registrar las cubiertas inertes. No tenemos aquí nada registrado todavía. Vamos a darle a nuevo y aquí cogeríamos el almendro. ¿Veis? Aquí es muy parecido al de cubiertas vegetales, pero aquí no nos marca la cuestión del desbrozado, de la siega. ¿Por qué? Pues porque son cubiertas inertes que no van a competir con el cultivo. Bien, pues aquí igual vamos a decir en el momento alta que me he dejado antes, tipo de cobertura inerte. Vamos a decirle la fecha de establecimiento de esa cubierta. Vamos a ir también en este caso a primeros de noviembre, el día 3. Y en este caso ya estaría. Vamos a recintos agronómicos. También tenemos una opción aquí que hemos añadido donde, veis, podemos decir si es eliminación de cubierta de restos, esta actividad que podéis guardar también como labor, o depositado sobre el suelo de restos de cubierta inerte con restos de poda. Por tanto, ahí también podríamos especificar el tipo de actividad. Vamos a decir en qué recintos hemos establecido esa cubierta inerte. Tengo estos dos recintos de almendros. Vamos a marcar los dos. Ya tendríamos marcados los dos recintos de almendro. Le daríamos a guardar. Perdón, esta vez que no me he dejado esto, me he dejado lo otro. Anchura de la cubierta 0,8 y anchura libre de copa 2 metros. Guardar. Me había dejado este dato. Ya lo tenemos. Anchura de la cubierta 0,8 metros, anchura libre de copa 2 metros. Establecimiento de cubierta el 3 de noviembre. Ya tendríamos registrada la cubierta inerte de restos de poda en almendros. Entonces ya veis que es bastante sencillo cualquier ecorégimen registrarlo aquí en AgroSlab. Cuesta muy poquito y ya quedaría reflejado en el cuaderno. Aquí, como veis, además, pues lo hemos organizado por los P1, P2 hasta el P7 por ecoregímenes. Si queréis ver todas, al final no dejan de ser labores, todas esas labores agrupadas o juntas, pues podéis venir por labores culturales y aquí vais a ver todas las labores culturales que hayáis realizado. ¿Veis? De siega sostenible, cultivos bajo el agua, vegetales y también, claro, hay otras labores como podéis ver, labrar el rastrojo, pasar el rulo, podar. ¿Por qué? Porque estas son otras labores que hemos ido registrando aquí en Luis López y que también están registradas, aunque no van a ir al apartado de ecoregímenes, porque estas labores no tienen nada que ver con los ecoregímenes. Entonces, bueno, aquí tendríamos todas y por ecoregímenes pues podéis ver la que los pastoreos o la que pertenece a cada uno de ellos. Bien, pues ya veis lo sencillito que es registrarlas y ahora voy a conectar en un momentito mi teléfono móvil a la pantalla. Vamos a ver cómo sería registrar estos ecoregímenes en nuestro teléfono móvil. Aquí tendríamos a Groslab, la app, y podríamos ir al apartado de mis recintos, que es donde vamos a registrar pues, todas las labores, riegos, tratamientos, todo lo que realizamos sobre nuestros recintos. ¿Vale? Entonces aquí tenemos la opción de seleccionar la actividad que vamos a realizar y tenemos aquí ecoregímenes. ¿Vale? Entonces aquí en ecoregímenes ya veis, tenemos los que en este caso para este agricultor podemos realizar, las labores que hemos dado de alta con este tipo de ecoregímenes, que sería pastoreo, cubiertas vegetales, cubiertas inertes y siega sostenible. Entonces, desde aquí también podríamos registrar esos ecoregímenes que acabamos de ver a través de la web. Desde aquí, pues también es muy sencillo. Yo puedo decir que voy a registrar un pastoreo, elijo la parcela, vamos a coger esta de aquí, que era, si recordáis, la de pastos, ¿vale? Pastos permanentes de menos de 5 años, y registramos ese pastoreo. Esto desde campo podemos estar haciéndolo y aquí estaría fecha
de inicio, ya veis que nos marca con asterisco lo que es obligatorio. Está prevista, pues si nos queremos marcar una previsión, pues para decir, pues esto lo tendré que hacer tal día y luego podemos ver lo que tenemos pendiente de realizar. Fecha de inicio, pues lo que os decía, hemos empezado a pastorear, por ejemplo, el 3 de marzo y hemos acabado ahora, el 15 de mayo. Pues dejamos ahí fecha de inicio y de fin del pastoreo en esa parcela de pastos. Aquí le decimos qué tipo de ganado es, ¿vale? Entonces aquí, bueno, tenemos todos los tipos de ganado. Vamos a coger ovino. El código rega de la explotación. Vamos a poner un código. mm, mm, Este, por ejemplo, número de animales, lo que hemos puesto antes, 80, 85. Plan de pastoreo, pues vamos a decir que sí que tenemos. El tiempo que hemos estado, en este caso, pues no creo que fuera algo necesario. Para otras labores sí que podéis indicar, si queréis, las horas, minutos. Esto también, pues si, bueno, si hay trabajadores y un pastor está un tiempo y quieres marcar las horas, pero se puede subir un documento si tenéis, o marcar un documento, pues si tenéis un arriendo, un alquiler y queréis marcar en la factura aquí el número de factura o alguna cosita, lo podéis indicar, observaciones también escritas que podáis añadir, observaciones, pues había poca comida este año, no sé, cualquier cosa. Incluso podéis realizar una fotografía al tratarse del app y de ese modo pues quedaría registrado también. eh, Ahí quedaría registrado, en este caso no hay animalitos aquí en esta foto, pero si viésemos ahí las vacas, las ovejas con, con esa foto, pues ahí queda registrado, ¿lo veis? Ahí estaría la fotografía y guardamos la labor. O sea, también es muy sencillo desde aquí, incluso pues más visual porque ya te aparecen las parcelas directamente en el mapa y las puedes capturar desde aquí. ¿Vale? Ya se ha subido porque tengo cobertura, si no se nos queda aquí guardado en el móvil y cuando lleguemos al wifi de casa o a una zona con cobertura ya nos sube ese registro. Entonces ya ves, es muy sencillo desde aquí, desde la app también, poder registrar cualquier ecorégimen. Aquí los tendríamos de los que tenemos disponibles. Cubiertas inertes, pues igual, podríamos marcar cubiertas inertes y lo mismo que hemos registrado antes, en ir aquí y decir, pues en esta parcela de almendros voy a registrar una cubierta de restos de poda. Aquí podríamos poner la fecha de inicio de la cubierta, en noviembre, fecha de fin, pues la hemos mantenido hasta hoy o hasta el 1 de mayo, fecha de establecimiento, aquí sería el sitio. Anchura de la cubierta, pues tiene 1 metro, hemos dejado de cubierta, anchura libre de copa 2 metros, por lo tanto es el 50%, está bien, debe ser más del 40%. Si hemos hecho una labor superficial, documento, observaciones, fotografía y guardar. Sabéis que es bastante rápido y bastante sencillo también desde el propio campo de decir, pues bueno, pues ya hemos dejado la poda, los restos de estos almendros y dejamos la labor realizada, dejamos la foto hecha y se queda todo guardado. Por tanto, pues bueno, pues ya tendríamos aquí todas esas labores que vayamos realizando. Una vez que hemos metido en nuestro cuaderno estas labores, ¿qué podemos hacer? Pues si nos solicitan que justifiquemos esos corregímenes o que entreguemos nuestro cuaderno de campo, yo como asesor veo aquí a todos los agricultores que llevo, voy a filtrar por Luis y aquí tendríamos a Luis López y desde aquí podemos imprimir el informe de su cuaderno. Directamente nos va a aparecer todo esto que hemos registrado en el cuaderno de campo. ¿Vale? Aquí tenemos a Luis López con su DNI, su dirección, pues los aplicadores, ¿vale? Asesores que le pueden firmar el cuaderno, su maquinaria, la cuba, la abonadora, el tractor.
Aquí tendríamos las parcelas, dónde están ubicadas, los tratamientos que ha hecho, etcétera, etcétera. Vamos a ir un poquito más abajo porque tenemos muchos cultivos, muchas páginas en este caso, la cosecha comercializada, a quién ha ido. Aquí tendríamos la hoja de visitas del técnico, aquí tendríamos el programa de fertilización con el NPK de todos los abonos que se han empleado y labores, riegos, aquí, un poquito más abajo. Aquí ya tenemos las prácticas de los ecoregímenes. Pastoreo extensivo, pues aquí tenemos las fechas que hemos anotado. Como he anotado ahora otra en el móvil, pues ya me salen las dos. Fecha de inicio del pastoreo, fecha de fin, el cultivo, pastos de menos de 5 años, la especie animal, el código rega, el número de cabezas. Aquí tendríamos el ecorégimen para cultivos bajo el agua, ¿vale? Que sería el cultivo de arroz, la fecha de la inundación, la fecha de seca, esas fechas que hemos marcado en, en ese ecorégimen, la fecha de siembra en seco, ahí tenemos los datos que hemos introducido. Práctica de cubiertas vegetales. Aquí tendríamos la cubierta vegetal que la hemos establecido el 11 de octubre en la viña, la anchura de la cubierta, la anchura libre de proyección de copa, si se siega, se desbroza o se pastorea, que hemos dejado todo desmarcado, pone que no, y pues ya estaría aquí registrado. ¿Qué recintos son? Pues el número de orden 28 y 29, las dos parcelas de viña que hemos marcado en Agroslab. Cubiertas inertes de restos de poda. En almendros, pues hemos establecido una cubierta, esto lo que acabamos de hacer en el móvil, de 1 metro para 2 metros de anchura libre de copa en el recinto número 30. Siega sostenible, pues aquí tendríamos las fechas de los cortes, 4 de mayo, 12 de junio y 18 de agosto, como hemos visto que hemos realizado al final este ejemplo, aunque aún no hayamos llegado a esa fecha realmente. Y para pastos de 5 años. Entonces aquí tenemos la siega sostenible. En el recinto, ya me hace el salto de página, me aparece aquí el recinto 26. Vale. Si se hiciese laboreo, siembra, esas fechas que hemos dejado ahí también vacías y las observaciones de las actividades de mantenimiento que nos aparecerían aquí, ese texto libre. Bien, ya aquí me aparece el plan de abonado, ¿vale? Para ecoregímenes de rotación de cultivo, siembra directa, pues también debemos de añadir, debemos de contar con un plan de abonado. Por eso, como aquí en Luis López también contábamos con plan de abonado, pues ya nos aparecen aquí los datos de los planes de abonado. En este caso, en albaricoqueros y en almendro, las necesidades NPK que, que tienen la producción objetivo de la explotación y bueno, pues cuando ya tengamos un asesor, aquí ya nos aparece ya para añadir el código del asesor en Redfer. Todavía esto no se ha abierto para asesores el registro, pero bueno, en breve se va a abrir ya este año. Bien, pues ya veis que todos los ecoregímenes que hemos ido registrando, pues ya se nos queda también en nuestro cuaderno, se queda esa justificación y se queda impreso en el momento que sacamos eh, por pantalla o por impresora nuestro cuaderno de campo. Por tanto, tenemos la opción tanto de eh, anotar esos ecoregímenes a los que nos acogemos y en qué parcelas lo realizamos y la posibilidad, por tanto, de llevar el registro y de imprimirlo para cualquier inspección o justificación de los mismos. Entonces, pues bueno, eh, de este modo tan sencillo ya veis que también, además de todo el cuaderno de tratamientos fitosanitarios, fertilizantes, planes de abonado, cosecha comercializada, pues además podéis llevar los ecoregímenes igual, de forma muy sencilla, a través de Agroslab. Bueno, pues espero que os haya servido este tutorial, este webinar y muchísimas gracias, lo dicho, por estar una semana más aquí. Gracias. Un saludo.